Gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, nosotros queremos hoy, en nombre de nuestro espacio, en nombre de todo el talento que trabaja con nosotros, hacer un reconocimiento público a la labor de Rafael Díaz Firpo. Bienvenido, magistrado. Buenas noches. Gracias, queridos amigos. Hermano Ángel, querido hermano. Yo quise venir a tu programa. Es el primer programa que vengo a raíz de que estamos terminando nuestra gestión, que se termina la semana que viene, el 28. Yo quise venir y traerte este regalito, 2 joyas, desde mi punto de vista. Estas 2 joyas se titulan Mis 12 años en el Tribunal Constitucional, Memorias y Voto Salvado y Voto Disidente. O sea, votos particulares, bien, que son votos salvados y votos disidentes. Estamos hablando de mi último libro que acabo de poner en circulación en el día de antes de ayer. Tiene 1400 y pico de páginas. Aquí se divide en 3. Tiene la parte administrativa, la parte de la sentencia que tengo los votos salvados y disidentes, y tiene la otra parte que es la parte educativa. Quiero empezar. ¿Por qué lo divide en 3? Porque comprendo la parte administrativa y la parte jurídica, ¿verdad? Del ejercicio jurídico, pero ¿por qué le incorpora la parte educativa? ¿Qué interés busca usted? Voy a explicarte. Se divide en 3 porque la parte administrativa comprende las veces que yo fui presidente del Tribunal Constitucional en ausencia de Milton. Okay. Y entonces se explica, ahí se dice lo que se aprobó, lo que no se aprobó en esa parte. La parte educativa, porque involucra la provincia del país, las 31 provincias del país, que el tribunal se trasladó y que yo estuve presente. Y en esa parte educativa también se involucra la parte que tiene que ver con las conferencias que yo dicté, tanto nacionales como internacionales. Empezando por ASUA, mi ASUA, que fue mi primer conferencia. La Madre Patria. Sí, la Madre Patria. Se tituló La Constitución y ASUA. Porque yo como asuano, y no como asuano, para nosotros la Constitución se inició en Asua. ¿Cómo? Explíqueme esa parte. Ciudad Nueva. ¿No fue en Santiago que se inició? No, en Santiago fue después, fue en el 30, la de Asua fue antes, el 19. En Asua fue que se inició. Además, Asua aportó un presidente de la República en esa época. Pero yo llego ahí. Entonces, estos 2 libros son 2 tomos, tiene esa particularidad. Sobre el tema de las conferencias, yo dicté conferencia en España, 3 conferencias en España. Dicté una conferencia, la primera conferencia se la dicté a un grupo de dominicanos sobre los derechos de los dominicanos en el exterior. La segunda conferencia fui invitado. Tema del cual usted tiene muy amplio dominio, sí, porque fue protagonista mucho tiempo antes de ser juez. La segunda conferencia que dicté fue invitado por la Universidad Castilla-La Mancha, que fue la Constitución del Derecho Penal. Ahí me hicieron un reconocimiento, que yo estudié en la Universidad Castilla-La Mancha. Bueno, están reconociendo a un alumno de esa a un alumno. Y la tercera conferencia fue recientemente. Si tengo las imágenes de esa conferencia, por favor, Librada, para que me la coloques. La tercera la tercera conferencia fue reciente, en Albacete. La tercera conferencia fue esa. Ellos observaron que en mi segundo libro que publiqué, que es Constitución Política, Política Constitucional, era un tema que habla de los derechos de lo privado de libertad. Y ellos quisieron que yo fuera a dictar una conferencia allá sobre lo privado de libertad, pero una visión hacia España, una visión a la República Dominicana. Una especie de comparación de qué ocurre allá. Un ejercicio comparado. Comparado. Y yo fui a dictar esa conferencia. Allá fui y dicté esa conferencia. Yo también conferencia en Costa Rica, ahí dicté la Constitución del Derecho Penal también, conferencia en
casi en Colombia, en España ya lo dije, en Nueva York, en Miami, en Puerto Rico y en las 31 provincias del país yo estuve presente. En las 31 provincias del país, empezando. Esa es una labor educativa Sí, de amplio espectro. Por eso hablamos de eso. Pero yo puedo decirte que hay una labor importante, trascendental. Déjame abrirte el celular para decirte. Hay una labor importante. Yo, como soy también matemático, yo quise hacer un cuadro de mi labor en el tribunal. Mi labor en el tribunal consiste en lo siguiente: 12 años. El primer año... Ahí tenemos la imagen sí. de su última producción. La última producción, porque son varias y vamos a hablar de eso. Yo voy a hablar de eso. El primer año nosotros publicamos 104 sentencias. El tribunal, publicada. De esas 104 sentencias, mi despacho publicó 26. 26 son de mi despacho. Eso significa el 25% de esa carga procesal. En el segundo año fueron 44. Mi despacho publicó 15.17. En el tercer año fueron 55. Mi despacho 13.55. En el año siguiente 108. Mi despacho 17.25. En el año siguiente fueron 149. Mi despacho fue 20.58. Hago un paréntesis ahí. Nosotros somos 13 jueces. El promedio de un juez, de acuerdo a una tabla elemental, tú haces así, dice, si en el primer año se publicaron 104, 104 es a 100, la sentencia que tú hiciste, en el caso mío que eran tantas, 26 a X. Saca una regla de 3, elemental, una regla de 3. Ocurre que cada juez debió llegar a un promedio de 7.69. El que sobrepasó los 7.69, bien. El que no lo pasó, ese es un problema de él. Bueno, el próximo año fueron 57, 6.83. El otro fueron 69, 7.9. El otro fueron 76, 11.95. El otro fueron 47, 8.30. El otro fueron 55, 10.44. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que durante 10 años, yo pasé la media de la sentencia que debía aprobar un juez. La media, ¿no es verdad? Pero ¿qué ocurre? Ocurre una cosa interesante. Me caí en 2 años, en el 17 y en el 18. ¿Por qué me caí en el 17 y en el 18 que no llegué a la media? Porque me dio un derrame cerebral en el 17, que duré varios días interno en la clínica y en tratamiento varios meses. Y entonces ahí no pude llegar al 7.69 ni en el 17 ni en el 18. Después en todos los años llegué a eso. El promedio de todos los años, ¿eh? El promedio de todos los años, te lo voy a decir, está aquí también. El promedio de todos los años... Tiene que estar por encima del 23. Muchacho. El promedio de todos los años es 11.76. 11.76. El promedio de todos los años. Muy bueno, alto. esa es mi labor ahí. ¿Qué yo quiero decir con eso? Real y efectivamente, yo fui elegido juez del Tribunal Constitucional para trabajar. Pero tiene un dato fundamental también. Mi despacho nunca en 12 años se quedó con una mora judicial. 0 mora judicial. Eso es importante. 0 mora judicial. Eso es sumamente importante. 0 mora judicial. Nunca se quedó un expediente. Nunca se quedó un expediente en mi despacho. Nunca se quedó un expediente. Porque hacer la mora judicial es sinónimo de denegar justicia. Exactamente. Nunca Y justicia constitucional, que es una cosa sagrada. Entonces, esa es esa parte. La otra parte tiene que ver con mi labor de producción desde el punto de vista de libros que se publicaron. Bueno, mi primer libro es sobre la reserva de ley en América Latina. Ese libro fue tan famoso que tuvo la opinión de 2 presidentes del Tribunal Constitucional Español, de Pascual Sala y del magistrado apellido Lobos. Tuvo la opinión favorable del presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, del presidente del Tribunal Constitucional del Perú, y tuvo la opinión favorable de todos los
decano de derecho del país, de la Pucamaima, de la UAS, de todo, de la DEA, de todas las universidades. Y tuvo la opinión de Milton Ray Guevara, de Eduardo Joleprá y de Cristóbal Rodríguez, que de mi punto de vista son los tres más grandes que hay aquí en derecho constitucional. Hay otros que son buenos, y tuvo la opinión de Servio Tulio Cataño Guzmán de Fin. O sea, ese libro tuvo esa opinión. Bueno, pero luego de ese libro yo publiqué otro libro importantísimo. ¿Cómo se llama? Constitución Política, Política Constitucional. Ese libro tiene 22 temas importantísimos. Uno de esos temas es el derecho de lo privado de libertad. Derecho de que lo fue lo que privado interesó a la Universidad de Castilla-La Mancha, que me invitó a dar una conferencia haciendo una comparación entre España y República Dominicana. Ese libro se publicó. Pero de ese libro... ¿Por qué le llamó la atención? ¿Qué importancia tiene? Porque tiene que ver el problema de la conglomeración de las cárceles, de la gente, con los temas estos que privan de libertad sin que real y efectivamente haya lo suficiente para eso, y si que haya una sentencia que haya adquirido la autoridad. ¿Cuál es su opinión de República Dominicana en ese aspecto, magistrado? Que tiene que modificar eso. Pero además el Código Procesal Penal nuestro lo establece. Dice la última medida, la última es la prisión. Lo que pasa que la mayoría... Se ha convertido en la norma. En la norma. Eso es así. Eso tarde o temprano eso se va a corregir. Yo estoy seguro. Magistrado, y todos estos casos que estamos viendo, debería de haber sido fianza, ese tipo de... Es que el código lo dice. Es que no hay que inventar, el código lo dice. Lo último es la prisión. Lo último es la prisión. Entonces, si nos llevamos de lo que dice el Código Procesal Penal de la República Dominicana, no hay que ir a hacer otra cosa. ¿Usted está coincidiendo con Estados Unidos en eso y con los principales actores, Departamento de Estado, Congreso Nacional? Siempre he creído en eso. Pero no solamente yo, también, si tú revisas la legislación española es así, la costarricense es así, la panameña es así, todas las iberoamericanas. Todo Iberoamérica. Entonces, eso es así. Entonces, pero de ese libro, de donde ellos vieron ese tema y me invitaron, hay un tema importante. De ahí saqué yo lo que se llama el librito de bolsillo, desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que es el librito de bolsillo desde mi punto de vista? Que tú en la radio o en tu casa y lo puedes ver. Un audiolibro. Audiolibro. En el tribunal hay 2 audiolibros, solo. Uno del presidente del tribunal, que es la Constitución de la República, y uno, que es el mío, sobre ese libro. Un audiolibro que te habla de todos los temas que tiene el libro. Constitución política, política constitucional. Hay un tema, por ejemplo, interesante en ese libro, a mi modo de ver, sumamente interesante, el tema del concordato. Ahí se analiza si el concordato a la luz de la Constitución del 10 es constitucional o no es constitucional. ¿Cuál es su conclusión al respecto? ¿Está vigente el concordato? No, a la luz de la Constitución del 10 no es constitucional, choca con la Constitución. Y decimos en todos los elementos que choca con la Constitución, a la luz de la Constitución. Claro, eso no fue en el 10 que se hizo el concordato. Claro, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas. Es un libro muy interesante desde mi punto de vista. Y además, el audiolibro es refrescante, es interesante porque tú vas, por ejemplo, de aquí para Santiago y tú lo puedes ir oyendo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo no leo un libro, no le leo un libro a nadie. Entonces, el tribunal tiene 2 audiolibros. La Constitución que la hizo el presidente del tribunal y ese audiolibro que lo hice yo. No tiene más audiolibro. Yo invitaba a los jueces que siguieran haciendo audiolibro. Bueno, entonces, pero después de ese libro, yo publiqué un libro sumamente interesante que tiene que ver con el tema de los tratados internacionales, a la luz de la Constitución del 10. Ese fue mi 4º libro, a la luz de la Constitución del 10. Está ahí también. Y ahora, desde mi punto de vista, esta es mi joya. Mi joya. Aquí recoge todo el trabajo que yo realicé en el Tribunal Constitucional. El que quiera saber lo que yo hice, nada más tiene que ir ahí. Ahí está. Ahí está la tabla de los expedientes que se aprobaron, ahí están las conferencias, provincia por provincia, fecha, cuando se hicieron y todo. Ahí está todo. Entonces, tiene 1400 y pico de páginas el libro, son 2 tomos. Eso lo pusimos antes de ayer en circulación.
yo pienso que yo pasé la materia. Indiscutiblemente. Valga, no quiero que la gente me tome como arrogante porque no lo soy, pero yo fui al tribunal a cumplir. Una misión y la ha hecho Sí. magistralmente. Yo me siento maravillado, regocijado por ser amigo suyo. Gracias, hermano, yo de usted. Ahí se establece que el tribunal realizó 1.251 plenos, 51 plenos. Y de los 1.251 plenos, solo yo no participé en 51 plenos. De todos los plenos. Ahí tú tienes que descontar las veces que yo estaba enfermo, las veces que yo estaba fuera del país. Solo 51 de esa cantidad de plenos. Lo que significa que yo me dediqué al trabajo del tribunal. Yo me dediqué a ser juez, no a ser político. Pero, como hay una mala fama de lo que hizo, bueno, pero es que Milton Ray Guevara era político y yo era político. También, claro. Dos ejemplos de lo que es político. Dos ejemplos. Justo Pedro Castellano era político. Y Isabel Bonilla. Isabel Bonilla. Es que es un órgano político, claro, el Tribunal Constitucional. Claro. Y hay, ¿ustedes creen que hay un presidente del Tribunal Constitucional con mayor avar en la República Dominicana y en América Latina que Milton Ray Guevara? No, no lo hay. No lo hay. La gestión de Milton Ray Guevara será recordada por muchos años en este país y fuera de este país. Ahora, en ese punto... Las relaciones internacionales que el tribunal hizo. El respeto internacional, el nacimiento de un organismo. Oye, fue España, Costa Rica, Nicaragua, pero eso es incalculable, señor. Magistrado, esto es material de consulta para muchos jóvenes que están estudiando Derecho. Claro, un material de consulta, un material para seguir. ¿Conoceremos ahí algunos secretos internos del tribunal? No, aquí hay votos que son importantes. Bueno, el que yo decía en mi presentación que mis 5 libros, tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Que Milton Ray Guevara y Eduardo Joleprat fueron los presentadores y los prologuistas de los 5 libros. Ellos, presentador y prologuista. Milton lo presentaba y Eduardo lo prologaba. Ahí está. Es bueno que ustedes se lean lo que dice Milton de mí, lo que dice de mí. Es bueno que ustedes se lean lo que dice Eduardo de mí. Hay que verlo. Hay que ver eso. Yo me siento sumamente orgulloso. Que tanto Milton como Jorge Prat fueron actores de primera línea en la conformación, la estructuración de la Constitución que hoy tenemos. Yo fui parte de esa asamblea que aprobó esa Constitución y reconozco y sé la influencia, el peso determinante, no solamente en el periodo previo de redacción del documento que presentó Leonel Fernández, sino en la propuesta, en las propuestas y en la concientización al legislador, al asambleísta, al constituyente que allí estaba reunido. Si un estudiante o un constitucionalista o un estudiante de derecho o un maestro de derecho, lo que tú quieras, o un dominicano de la calle quisiera saber cuál fue mi labor en el Tribunal Constitucional, que vaya a mi voto disidente y que lo vea. Mi voto disidente. Ahí está, por ejemplo, ahí hay un voto disidente que yo invito a la gente a leerlo. Hay un voto disidente donde el único juez que votó de manera disidente fui yo. El tema de las elecciones. Yo he dicho que cómo es posible que nosotros tengamos que volver al tema de los palitos, que como el tema de la anulación de la posibilidad del voto electrónico. Yo hago un voto disidente larguísimo, explicando la posibilidad de que eso se aplique en la República Dominicana. Pongo como ejemplo a varios países, pongo a Nicaragua, pongo hasta Venezuela, donde la democracia está. Pongo a Argentina, pongo a Brasil, España, Estados Unidos, España. Todo eso yo lo digo en mi voto. Que en horas se conocen los resultados. Yo tengo votos importantes ahí. Yo tengo un voto que Eduardo, cuando presentó mi libro, lo alabó. Y para mí es un orgullo que Eduardo lo alabe. Yo digo, ven acá. ¿Y cómo es posible que nosotros, en derecho, vayamos a establecer
que el Tribunal Constitucional, que una persona en particular va al tribunal y el tribunal se lo va a declarar inadmisible porque se trata de un amparo contra sentencia. Y yo he dicho, pero el amparo contra sentencia procede cuando hay violación de un derecho fundamental. Claro. Si hay una violación de un derecho fundamental, procede el amparo contra sentencia. Y yo lo planteo aquí en mi libro, uno de ellos. Yo sé que es polémico el tema, pero yo soy atrevido y dije lo que creo. Ven acá, y si a ti te han violado un derecho fundamental, como el derecho a la comida, como el derecho al libre tránsito, como el derecho a la vida, el derecho que sea, entonces, porque se conozca a través de un amparo, no puede el tribunal conocerlo. No, yo digo, procede el amparo contra sentencia, solamente cuando hay violación de un derecho fundamental. Claro. Yo lo digo en el libro. Tiene sentido. Y hay muchos otros. Yo tengo votos interesantes ahí que, bueno, no voy a seguir detallando, pero hay muchos votos interesantes ahí. Profesor. Mi voto disidente. Magistrado. Y hay votos que no son disidentes, que son votos concurrentes, que es el famoso voto salvado. ¿Cuál es ese voto salvado? El voto donde tú estás de acuerdo con el dispositivo, pero no estás de acuerdo con parte de la motivación. Hay un voto ahí con relación a impuesto interno, que no lo hago disidente, que lo hago salvado, pero trazo la línea de lo que yo entiendo y de lo que yo creo que se debe hacer, ese tipo de cosas. Para señalar dos casos concretos. Aprendí esta noche que es un voto salvado. Mire, magistrado, yo quería preguntarle si usted entiende prudente la pregunta, si no también se puede permanecer, hacer uso de la enmienda al silencio. Mire, a mí me han sorprendido dos cosas en los últimos días que proviene del Tribunal Constitucional, que uno lo tiene en un altar y todavía Participación Ciudadana esta semana hace un nuevo reconocimiento a la labor que ustedes han hecho y lo reconocen como una de las primeras, de las dos instituciones que mejor valora el pueblo dominicano. Sin embargo, me ha llamado la atención una aclaración que hace el magistrado presidente del tribunal de que ese es un tribunal que, a pesar del peso que ha logrado en la sociedad, el avance que ha tenido en 12 años, en 4 años podían destruirlo. Dijo él, no entendí por qué lo dice, por si usted tiene alguna referencia. Bueno, eso es elemental. Yo también lo dije con otra palabra. Ocurre que los 13 jueces que llegaron al tribunal y que fueron paulatinamente, han ido siendo sustituidos, finalmente ahora salimos el último grupo de 5. Primero había salido el grupo de 6, luego el grupo de 9 y luego salimos nosotros ahora. La jurisprudencia que ha creado ese tribunal es una jurisprudencia interesante para el pueblo dominicano. Ha salvado al pueblo dominicano. Clara. Por ejemplo, ahí está el tema de la nacionalidad, claro, que la gente confunde. La gente cree que contra Haití, contra los haitianos. No. Ese tema de la nacionalidad estableció con punto y coma todo lo que tenía que hacer el gobierno para garantizar el tema de la nacionalidad. Le dieron a todos los poderes del Estado un poquito. Exacto. De responsabilidad. Eso está establecido. Claro. Ahí. Si varían ese precedente, ¿a dónde iría la nacionalidad de nosotros? Al carajo. A eso es a lo que Milton se refiere. Ahí está el tema de eso puede Cayo Levantado. Una familia alegó que Cayo Levantado era de su propiedad. ¿Y el tribunal qué hizo? Dijo, no, esto es de dominio público. Esto es dominio público. Cualquier dominicano de Asua, de Padre la Casa de Asua, de Baní, de Santiago, de Baitoa, puede ir a Cayo Levantado a bañarse, claro, a disfrutar de esa playa. Y eso lo decidió el tribunal. Pero el tribunal, la jurisprudencia del tribunal es una jurisprudencia sólida. Claro, siempre se puede variar, pero para mejorar, claro, no para retroceder. Yo tengo un amigo juez que me dice que él conoce Iberoamérica en sentido general y que él no cree que haya una jurisprudencia más fuerte que la de la República Dominicana a través del Tribunal Constitucional. Pero los derechos de la mujer. Ahí se han fortalecido los derechos de la mujer. Aquí en este país, un militar
tenía hijos con una mujer y porque no se casaron, los hijos no podían heredar de ellos. ¿Y qué dijimos nosotros? No, eso no puede ser así. Y decidió a favor de la mujer. Se ha fortalecido el liderazgo de la mujer, el reparto de la mujer. En materia política electoral también. En materia política y electoral. Sí. Entonces, ahora, magistrado, es clara y válida la respuesta que usted da a ese tema. Pero me confundió aún más, y me aclara usted, pero me confundió aún más que la expresión de Milton, la expresión reciente de ayer o antes de ayer del juez Vargas, una persona que yo aprecio mucho, sus hijos, la familia, pero ¿de dónde sale esto de su preocupación? ¿No le llama la atención? son dos cosas diferentes. Sí, Lo de Milton tiene que ver exclusivamente con el tema de la jurisprudencia del tribunal, de la fortaleza de la jurisprudencia del tribunal, que también fue mi posición. Debe serla porque es su legado, Sí, tiene que defenderlo con sangre si es necesario. Lo de mi hermano querido juez Vargas. José Alejandro Vargas, amigo mío de hace años, a quien yo admiro y aprecio, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. A mí me da la impresión que lo de Vargas tiene otro matiz, que no tiene que ver nada con la jurisprudencia. Nada con la jurisprudencia. No tiene nada que ver con la jurisprudencia. Porque Vargas ha sido juez con nosotros durante todo este tiempo y ha sido corresponsable del tema de la jurisprudencia y ha sido un juez activo con el tema de la jurisprudencia del tribunal. Ha defendido casos interesantes, ha defendido casos sumamente interesantes. No tiene nada que ver con eso. Lo de Vargas puede ser en otra dimensión. No tiene nada que ver con eso. Yo aprecio a Vargas, lo quiero muchísimo, es un buen juez, es un amigo. Pero yo lo veía coincidente, magistrado, el tema de Vargas con el tema de la nacionalidad, porque prácticamente él dice que podría cambiarse la correlación de fuerzas, la visión, yo lo veo como que podría entrar una visión liberal que podría cambiar los precedentes que ha cambiado, que ha dictado el tribunal. El juez el tribunal tiene 13 jueces. Las decisiones tienen que ser no por vamos 9. 5 ahora, entraron 5, pero quedan 8 jueces. Y yo te aseguro a ti, que los conozco los que quedan ahí, ¿cuál de esos 8 jueces va a intentar variar de manera negativa la jurisprudencia del tribunal? Alba Ver, hay que matarla a Alba Ver, que es una juez con todas las condiciones, que pudo haber sido presidente del tribunal, sí, yo con todas las condiciones y con los pantalones bien puestos. Alba Ver. Unice Vázquez, una mujer de la iglesia, ¿va a cambiar esa jurisprudencia? No lo creo. Bonelli, un hombre con historia que viene de una familia ligada a este país, ¿va a cambiar la jurisprudencia? Vargas va a cambiar esta jurisprudencia. El amigo Ayuso, José Alejandro Ayuso, hijo de un periodista notable de este país, que el compadre lo conoce, ¿va a cambiar? No, esos jueces hay que matarlos para cambiar esa jurisprudencia de manera negativa. La pueden cambiar para fortalecerla, pero no para perjudicarla. Por eso yo te digo que lo que ha dicho Vargas... Fue una declaración contundente de que está en peligro el Tribunal Constitucional y él lo hace alusivo a los que entran. No, porque él lo hace en función de la elección de los jueces que acaban de elegir, por eso, como tú dices. exactamente. No tiene nada que ver con los jueces que están. Pero aún así, yo creo que los jueces que han elegido ha sido una elección buena, son jueces preparados, y yo no creo que ellos van a ir a inventar intentando cambiar la jurisprudencia. Pero además, ellos son 5, quedan 8. Le faltarían... Para cambiar la jurisprudencia tienen que ser 9. Sí. Y yo te aseguro... Que de los 8 restantes... Yo te aseguro... A ellos les faltarían 4 votos. Yo te aseguro que esos 8 jueces que están ahí hoy, no se prestarían a un intento contra el Tribunal Constitucional. No se atreverían. Porque lo otro es intentar contra el Tribunal Constitucional e intentar contra la democracia de la República Dominicana. Claro. No, porque si esa sentencia 168 se toca, aquí puede haber cualquier cosa. Claro. Aquí puede pasar cualquier cosa. Eso es. Ni siquiera por vía de la presión de poderes fácticos internacionales, Departamento de Estado, Embajada Norteamericana
y demás hierbas. Pero O un gobierno nacional. nosotros conocimos la sentencia 168 en el momento más álgido del país. Sí, discutiblemente. Y no hubo Y consecuencias. no hubo consecuencias. Ellos tenían su opinión, nosotros tenemos nuestra opinión. Y decíamos por qué lo hacíamos. Correcto. Porque no fue secreto. Eso nosotros decíamos. Y visitamos el país entero explicando el tema de la 168. Y fuimos al exterior, fuimos a Nueva York, fuimos a Puerto Rico, fuimos a Miami. Yo recuerdo que en un viaje a Puerto Rico, creo que fue el primero, íbamos a Puerto Rico y de Puerto Rico íbamos a Miami. Yo recuerdo que andaba Milton, andaba Justo Pedro, andaba Lino Vázquez y andaba yo, nosotros cuatro, explicando. Y cuando llegamos a Puerto Rico, nos tocaba la conferencia el día anterior y al otro día, o en la noche, volábamos a Miami. Un grupo de pro-haitianos nos hizo prácticamente Will de ahí, para decírtelo de alguna manera. Una emboscada. Y nosotros resistimos a todo eso y seguimos hacia adelante. Y luego recorrimos el país explicando todo ese tipo de cosas. Y todavía falta por explicar, hay mucho. El próximo programa nuestro debe ser con ese tema, porque la gente tiene que entender lo que ustedes hicieron con esa sentencia, solo en interés de aclarar quién es dominicano y quién no lo es, más nada. Y le dijo a cada poder del Estado que no podía prevalerse de sus faltas. Exactamente. O sea, mire, Poder Judicial, usted falló en esto. Mire, Poder Electoral, usted falló en esto. Mire, Migración. Congreso, usted falló en esto. Poder Ejecutivo, usted falló en esto. Pero si la Suprema... Y le instruyó cómo resolver la falta, que es lo más interesante de todo. Le instruyó. Pero si la Suprema Corte de Justicia había definido... En el 2005. En el 2005, lo que eran una persona en tránsito. Sí. ¿Cómo iba el Tribunal Constitucional a contradecir eso? Lo que hizo fue que eso lo aprobó, lo argumentó y lo avaló y estableció. Que es la razón del artículo provisional que hay en la Constitución, que era salvar eso. Era salvar eso, que en ningún momento se tocara. Fíjense que la Constitución de Haití, la de Haití, dice que un haitiano es haitiano. No importa donde haya nacido. Sí, la de nosotros es sangre. No. La de nosotros no. La de nosotros no. La de nosotros es muy concreta. Entonces nosotros no podemos. Eso era violentar la Constitución Dominicana. Claro. ¿Y cómo le vamos a violentar? Que es un elemento que no se ha variado. Claro, que no se ha variado. Desde su fundación. Desde su fundación. Así es. Eso es así. Magistrado, un mensaje final a todo nuestro público, no solamente por el momento que estamos viviendo de la Navidad, sino también por su despedida. Ya usted ha rendido cuenta, su labor es extraordinaria al frente de la función que le depositó el pueblo dominicano. Se reintegra la actividad política. ¿Qué va a ser de su futuro inmediato? Bueno, después de este legado que le deja al país. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a ustedes la oportunidad que me han dado de venir aquí a este programa, que es mi programa. En segundo lugar, yo quiero felicitar al pueblo dominicano por la fiesta navideña, que la pasemos en paz, comiéndonos el lechoncito, el puerquito asado, que bebiendo romo, sí, claro. Pero poco sin emborracharse, comiéndonos el casabito, el pan, el guineo, el plátano, el arroz. Pero en segundo lugar, yo quiero decirte que yo voy a mi oficina para una oficina de consultoría. Voy a abrir una oficina de consultoría, los voy a invitar a ustedes, y desde ahí de esa oficina de consultoría vamos a ver cómo anda el país y cómo anda el mundo. No, en esa oficina lo que se va a hacer es convertir los papeles en papeletas. Gracias, magistrado. Está muy bueno. Magistrado Rafael Díaz Filpo, un gran amigo, admirado político, con quien yo me regocijo ser amigo por el éxito de su paso por el Tribunal Constitucional durante 12 años. Qué bien. Me siento orgulloso de ser su amigo, de ser político, de haber sido su compañero de partido también. Y te traigo a ti de regalo, al primero que le traigo de regalo. Gracias, magistrado. El libro, Memoria y Voto. Estará en mi almohada. Ahí está mi historial de lo que yo pasé, hice. Y le pido que me haga llegar el material del audiolibro. Sí, por favor. Te lo voy a hacer llegar. Para que cuenta con eso. Durante este mes
trabajarlo en la carretera. Gracias, don Rafael. Gracias, Rafael Díaz querido. Filpo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato a la parte final.